control de todo. Nosotros quisiéramos compartir hoy la segunda carta de Timoteo. Quisiera que fuéramos a la segunda carta de Timoteo, en su capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Vamos a ver un precioso mensaje que hay allí que Pablo quiso dejar en manos de Timoteo en aquella situación. Estamos en segunda de Timoteo capítulo 4 y leemos del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche. Queremos, Señor, en este momento reunirnos delante de tu presencia y suplicarte, Señor, que sea el mismo poder de tu Santo Espíritu que esté trayendo a nosotros claridad necesaria procedente de tu Escritura. Porque sabemos, Señor, que es nuestra necesidad y es realmente nuestro anhelo, o sea, debe ser nuestro anhelo. En el caso de que no lo sea, Señor, perdónanos por no tener el deseo de amar tu palabra, pero debe ser nuestro deseo y debe ser nuestro anhelo, porque es lo natural de un hijo tuyo que desee, como desean los niños, la leche no adulterada de tu palabra, Señor. Así que permite que en esta noche tu palabra sea guiándonos, tu palabra sea instruyéndonos, y que despiertes en nosotros esa necesidad que tenemos de seguir nutriéndonos de esa palabra, que es la que nos va a brindar la fortaleza, el consuelo y la esperanza que solamente vienen de ti. Te pido de manera especial por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, y cada familia representada, Señor, cada corazón presente acá. Permite, Señor, que podamos nosotros ser edificados en tu palabra y en tu verdad, y para que finalmente podamos rendir gloria y honra como tú, Señor, solamente te la mereces. Te damos las gracias por todo esto y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, la carta de segunda a Timoteo es lo que muchas personas han llamado el canto del cisne, ya que, según cuenta una leyenda, esos animales, esos cisnes, esos animales elegantes que nadan, se dice que ellos no cantan, pero se dice que extrañamente cuando ellos van a morir, emiten un canto. O sea que en los últimos momentos de su vida, ellos siempre, dice una leyenda, que ellos cantan. Por eso mucha gente se refirió a segunda de Timoteo como el canto del cisne, haciendo referencia a que Pablo hizo una entrega muy importante aquí de muchas cosas que quiso dejar en las manos de Timoteo. Aquí Pablo empieza a animar al joven Timoteo a que se animara, a que testificara de Cristo, a que no se avergonzara del evangelio, a que no copiara lo que hizo Figelo y Hermógenes, que fueron dos personas que abandonaron a Pablo a causa de sus prisiones. Y ustedes saben que quizás ser amigo de una persona que ha caído preso muchas veces, quizás usted lo considera algo peligroso. Por eso estas personas empezaron a desanimarse de decir que eran colaboradores de Pablo a causa de sus repetidas prisiones. Pero Pablo decía, yo no me avergüenzo de mis prisiones, porque yo sé en quién yo he creído. Y él decía, yo soy preso del Señor Jesucristo. Porque paradójicamente nosotros pudiéramos decir, bueno, él estaba preso por el Imperio Romano, pero realmente él estaba allí por causa de Cristo, porque Cristo mismo había permitido que él estuviera allí. Y un ejemplo maravilloso de el aprovechamiento del tiempo que Pablo hace en sus prisiones es cómo él produce estas cartas. La carta a los Efesios, la carta de primera, segunda de Timoteo. O sea, empezó a producir un sinnúmero de escritos que son los llamados epístolas desde la prisión. Y es muy importante pensar eso. Eso me recuerda también al conocido escritor inglés John Bunyan, que escribió el conocido libro El progreso del peregrino, que cuenta la historia que este hombre también aprovechó sus prisiones para empezar a elaborar escritos que las personas pudiesen ser edificados. Y algo interesante que Pablo también menciona
que la palabra de Dios no está presa. Y eso es algo que nos enseña mucho a nosotros hoy en día, por la razón de que pudiera ser que estamos confinados en la casa, pudiera ser que no hay muchas formas de salir, pero la palabra de Dios no está encarcelada. La palabra de Dios sigue circulando por todas partes y es una gran bendición. Aquí también Pablo advierte a Timoteo que ninguno que milita se enrede en los negocios de este mundo, o sea, a fin de agradar a aquel que lo ha reclutado. Por eso nosotros debemos saber que nuestra vida de creyentes no tenemos otra cosa más importante, sino que aquella que tiene que ver con honrar a aquel que nos ha redimido por su sangre en la cruz del Calvario. Le habló de ejemplos del que luchara como atleta, le habló de que el labrador primero tiene que trabajar antes de disfrutar la cosecha, le habló también de que se comportara como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, le dijo que usara bien la palabra de verdad y le dijo algo muy interesante, que es lo que estamos viendo hoy en día. Le habló del carácter de los hombres de los últimos días en el capítulo 3. Allí en el capítulo 3 se le da una lista de un sinnúmero de hombres que iban a aparecer conforme el tiempo pasara, con unas características horrorosas, unas características horribles. Personas que aborrecen totalmente la ley de Dios, personas que se burlan de las cosas de Dios y personas que solamente viven para ellos mismos. Y es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Debo hacer de sus conciencias que presten atención a que cada día que pasa, este mundo no está apto para los cristianos. Por eso el clamor en nuestro labio debe ser, como dice Apocalipsis allá finalizando, ven Señor Jesús. Ese debería ser nuestro clamor, porque realmente no hay muchas cosas que nosotros pudiésemos buscar aquí. Pablo también le dijo a Timoteo, y es allí donde empezamos a introducir el tema que tenemos para hoy, que Pablo siempre en sus prisiones recordaba las lágrimas de Timoteo. Él recordó que la última vez que vio a Timoteo, siendo un hombre libre todavía, le vio llorar y dice, cada vez que me acuerdo de tus lágrimas quisiera verte porque me haría mucho bien poder verte otra vez, le decía, porque cuando ellos se separaron la última vez fue un momento muy emotivo, ya que este muchacho era un verdadero hijo en la fe del apóstol Pablo. También él elogia la fe no fingida que existía en Timoteo, que venía de una abuela que lo había instruido y de una madre que también lo había instruido. Por eso debemos instruir a nuestros hijos en la piedad, no solamente darle lo que ellos necesitan físicamente, no solamente darle educación, sino también cultivar en ellos la vida espiritual. Es un mandato que tenemos como padres, pero ya la soberanía del Señor actuará en la vida de ellos, pero es un compromiso que tenemos. Y hago este recuento para que no caigamos de golpe en el capítulo 4, que es donde estamos. Les he estado dando más o menos un sondeo a la carta, que fue en el 4 del 1 al 5 que leímos, pero lo que yo quisiera poner ahora en la mente de ustedes es la siguiente pregunta. Si usted tuviera un último mensaje que entregarle a una persona importante y amada, ¿qué usted le diría? Esa sería la pregunta. Porque realmente nosotros sabemos que cuando nosotros no tenemos mucho tiempo, nosotros siempre hablamos en lo acelerado que está la vida hoy en día. Nosotros siempre decimos que no tenemos tiempo. Es que ya no me da el tiempo para nada. Entonces, siempre el ser humano quiere hacer como un aprovechamiento al máximo del tiempo para no perder el tiempo, ¿verdad? Pero aquí tenemos a Pablo a punto de ser sacrificado y teniendo una última oportunidad de escribirle una carta a Timoteo. Entonces, la pregunta es esta, la que acabamos de hacer. Si nosotros tuviésemos una situación semejante a esta, un mensaje que entregar a una persona importante, y no solamente una persona importante para nosotros, sino también amada para nosotros, ¿qué le diríamos? Lo cierto es, amados hermanos, que nuestros intereses siempre marcan nuestras prioridades. Eso quiere decir que nosotros le damos más importancia en nuestra experiencia a lo que nosotros consideramos que tiene esa importancia. Hoy en día usted ve personas que le dan importancia a una cosa más que a otra porque para ellos esto es más importante que otra cosa. Muchas veces usted diría, bueno, es que hay más hermanos, es que deberían aparecer más, es que deberían dejar verse más, deberían estar trabajando más por el bien de la obra, pero ellos no hacen esto porque eso no es importante para ellos, porque hay otras cosas que sí consumen el tiempo de mucha gente. Entonces eso pasa realmente por eso. Nosotros podemos notar, amados hermanos, entonces que en toda esta carta de 2 Timoteo hay un énfasis muy sentimental de despedida. O sea, hay un énfasis de despedida. Si nosotros nos colocamos, hacemos ejercicio hermenéutico, cuando uno estudia la palabra, uno tiene que, como dicen siempre en la hermenéutica, ponerse en la piel de la audiencia original. Intentar no solamente leerlo por encima, porque nosotros tenemos que entender algo acerca de la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios, nosotros debemos leerla como leemos cualquier libro, en el sentido de que debemos leerla completa,
de que debemos esforzarnos para leerla, pero hay otro sentido en el que nosotros debemos leer la palabra que no se lee igual que los demás libros, porque los demás libros son invención del hombre, pero la palabra de Dios es parte de lo que es la revelación que Dios le ha dado al hombre, y es algo que nosotros debemos siempre tener en mente. Siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que tener la plena conciencia de que esta palabra fue entregada por Dios. Y estos 66 libros que nosotros tenemos, más que ser la palabra de Dios, son las palabras precisas y exactas para nuestra salvación y nuestra santificación. Eso es una colección exacta de las palabras que Dios, a través del Espíritu Santo, quiso que tú y yo conociéramos. Entonces, por eso hago el énfasis en esta parte. Si nosotros nos colocamos en la piel de Pablo, Pablo está usando su última oportunidad para hablar con Timoteo, y por eso le está hablando de lo que él considera más importante. Por eso Pablo le está hablando acerca de lo que él considera más importante en esa última oportunidad, en la que es muy probable que ya el apóstol conociera la fecha de su ejecución. Era muy probable que él estaba ya muy seguro de que iba a ser eliminado, y él sabía que ya de esa, él no iba a salir de esa, pero no tenía algo que me impacta en gran manera, hermanos. Algo que me impacta en gran manera cuando yo leo la segunda carta de Timoteo, es que en ninguna parte de la carta se percibe un sentimiento de autolástima. Usted no ve a Pablo diciéndole a Timoteo, ay Timoteo, mira a ver con quién tú puedes hablar para que me saquen de aquí. O mira a ver qué cosa podemos hacer para que yo no vaya a parar como están diciendo que yo iré. Eso es algo increíble. O sea, Pablo, incluso en la carta a los Filipenses, que es la llamada carta del gozo, Pablo escribe con una emoción tan grande desde la cárcel, que cuando uno lo piensa, uno dice, wow, pero me impacta ver eso, porque Pablo está escribiendo como si estuviera en el confort de un hotel de lujo. Él está hablando muy contento, pero no está en una celda, bajo precariedad, bajo muchas situaciones difíciles, pero él sabía en quién había creído. Entonces eso es algo sumamente impactante que nosotros deberíamos meditar en ello. Entonces, Pablo está totalmente consciente de que se le está acabando el tiempo, amados. Ya Pablo no tiene más tiempo, y que con toda certeza debe despedirse de su hijo Timoteo. Y algo interesante es que Pablo, ya en los finales de sus días, cuando se despide de Timoteo, le dice, mira Timoteo, tráeme un abrigo porque acá está haciendo frío, y no olvides traerme unos libros que dejé. O sea, mira el amor que Pablo tenía por el estudio de las Escrituras, que aún hasta los últimos días de su vida está pidiendo cosas que leer. Y yo me pregunto, ¿estaremos nosotros cerca de esa pasión y de esa devoción de entrega? Yo no sé si estamos cerca, yo no sé cómo estamos, pero yo lo que sé es que el mismo Señor que llamó a Pablo es el que nos ha llamado hoy en día a nosotros. De manera que nadie tiene excusa para no ser obediente a lo que Dios ha demandado. Por eso nosotros tenemos que tomar, ¿verdad?, la palabra de Dios y ser lo más honestos con esto y aprender acerca de esto. Miren, hermanos, nosotros vamos a nuestro texto, capítulo 4 del 1 al 5. Nosotros nos vamos a aproximar a ese texto basándonos en 4 líneas de pensamiento que están ahí mismo en el texto. Vamos a seguir el mismo flujo que lleva, y quise hacer esta pequeña división de 4 ideas principales que encontramos en esos versículos. La primera idea que encontramos está contenida en el versículo 1, y es la relación de Cristo con la proclamación del evangelio y el inminente juicio de Cristo sobre toda la humanidad. Esa sería la primera idea. Esa está en el versículo 1. La segunda sería la urgencia de predicar la palabra de Dios, sobre todo la sana doctrina. La urgencia es que es urgente predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué. De todas las cosas que la iglesia tiene que hacer, la 1A es la predicación del evangelio. La prioridad del cuerpo de Cristo es la proclamación del mensaje de salvación. No es otra cosa. Esa es la principal cosa que debemos hacer. Y vemos hoy en día cómo hay mucha mezquindad con eso. A veces lo digo con mucho dolor, que hay congregaciones que hacen un programa extenso, saturado, y ya cuando hacen todo lo que tienen que hacer, quieren concederle muchas veces a la proclamación que 10 o 15 minutos, porque ya todo el tiempo se ha ido en las cosas que nos gustan a nosotros. Eso no está bien así, eso no está correcto. Porque es en el evangelio y en la proclamación de la palabra de Dios que el perdido se salva, que la iglesia madura, que la iglesia se edifica y que Dios es glorificado. Eso es muy interesante pensarlo. Una tercera idea, línea de pensamiento que encontramos ahí también, que se encuentra contenida en el versículo 3 y 4, es el abandono de la sana enseñanza. Algo que estamos viendo hoy en día. Porque hoy en día se está haciendo el énfasis en muchas cosas que no vienen de la palabra de Dios. Y muchas veces esas cosas se van filtrando en la iglesia y hasta nos van gustando y ahí se van quedando.
y finalmente están ahí, nadie dice nada y todo el mundo está como si eso no le importara. Entonces, el abandono de la sana enseñanza, eso también es un tema que deberíamos tocar. Y finalmente, el cumplimiento del ministerio, que está en el versículo 5, el cumplimiento del ministerio a pesar del abandono de la sana enseñanza. Y miren, amados hermanos, yo no sé si esta será la última prédica del año para nosotros, me refiero a mí junto con ustedes, pero ciertamente entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, nada mágico ocurre, nada, o sea, nada mágico ocurre como que algo cambia en el ambiente, sino que el mundo sigue el mismo curso que Dios ha determinado. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas que Dios ha determinado para nuestras vidas. Que nosotros tenemos que entender que Dios ha determinado un plan y que ese plan está en vigor y que conforme los tiempos pasan, cada día se aproxima el día de nuestra redención completa. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Entonces, ese es el versículo 5 donde dice el cumplimiento del ministerio a pesar del abandono. Mis amados hermanos, en una ocasión escuché un predicador decir algo que es una gran realidad. Este predicador decía, a los hombres que Dios nos ha llamado a predicar, obviamente o tenemos un llamado del cielo o estamos locos, decía él. O estamos mal de la cabeza o tenemos un llamado del cielo, porque él decía, es algo que es totalmente irónico nosotros intentar seguir proclamando la verdad a pesar de que el mundo no quiere oír la verdad, pero hay que seguir. Y me llega a la mente el profeta Jeremías, el profeta de las lágrimas. Este hombre lloraba como un niño en medio de la nación y la nación no le escuchaba y él decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú me haces esto? ¿Por qué tú me mandas a proclamar este mensaje? ¿Y por qué este mensaje se convierte en una burla en lugar de ser escuchado? Y el Señor decía, sigue proclamando, no te preocupes, que mi palabra funciona cuando yo quiero, cuando yo digo, cuando yo lo determino. Entonces nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Ese es el tema que está ahí contenido. Entonces el primer tema que nosotros encontramos en el versículo 1, si vamos al versículo 1 una vez más y leemos lo que nos dice allí, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ese es el versículo 1, primera línea de pensamiento, la relación de Cristo con la proclamación del evangelio y su inminente juicio sobre la humanidad. Hermanos, no hay evangelio sin Cristo. No hay evangelio sin Cristo. Siempre que hablamos de evangelio, el evangelio es la anunciación de la esperanza que solamente existe en Cristo Jesús. Por eso Cristo es el elemento 1A del evangelio. No hay evangelio sin Cristo. Entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco. Cuando hablamos de encarecer algo, hermanos, es acentuar la importancia de algo. De hecho, la palabra misma se declara, dice encarecer, o sea, hacer que algo sea más caro, más valioso. O sea, yo de manera solemne, yo te acentúo la importancia de lo que voy a decirte. Te encargo eso de manera solemne. O sea, que el apóstol con anterioridad había presentado la responsabilidad que tiene un ministro cristiano. Pablo está imponiendo sobre Timoteo que asume esta carga bajo una clara comprensión que el cumplimiento de esta obligación se es responsable delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Miren, predicar es cosa seria. Predicar es cosa seria. Una vez cuenta la historia de que al conocido predicador Charles Spurgeon, la reina de Inglaterra le dijo, me gustaría tenerle a usted trabajando conmigo en mi gabinete del reino. Por eso me gustaría que usted dejara de ser un pastor y que viniese a trabajar conmigo. Y le dice ella, le dice él, yo no puedo aceptar esa oferta porque yo soy un pastor, él dijo. Y yo tengo una gran responsabilidad delante de Dios de predicar a las almas y de cuidar de mi congregación. Y ella le dice a él, ¿está usted loco? Dice él, ella, ¿está usted loco? ¿Cómo me va usted a comparar ser el ministro de una simple iglesia a ser parte de mi gabinete? Entonces le dijo, sí, usted tiene razón. Yo estaría loco si yo abandonara mi responsabilidad delante de Dios por la poca cosa que usted me ofrece. Y eso es una gran verdad, amados hermanos. Nosotros tenemos que estar plenamente conscientes de que en nuestras manos se ha depositado algo más importante que cualquier otra cosa que tiene que ver con esta tierra. Porque nosotros estamos hablando de que portamos el mensaje de salvación que habla acerca del creador del mundo. Este mundo que tú y yo estamos pisando hoy en día no existiría si no es por la voluntad de ese que tú y yo anunciamos. Entonces, no nos miran con importancia, no miraron con importancia a Cristo tampoco, pero no se preocupen que eso va a tener su cumplimiento.
finalmente todo va a tomar su lugar. El curso tiene que seguir pasando, tienen que seguir llegando enfermedades, tienen que seguir llegando problemas. No esperemos bonanza, porque cuando digan paz, dice la escritura, vendrá abominación desoladora. Entonces nosotros tenemos que estar en qué? Con la frente en alto, porque nuestra redención se acerca. Eso es lo que nos ha enseñado la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros predicamos, si se nos dice aquí que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, o sea, yo te pido a ti de manera solemne, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, vamos a ver a qué se está refiriendo. Todo lo que importa finalmente es lo que tiene importancia en la manifestación del reino de los cielos. ¿Recuerdan el sermón del monte cuando el Señor habla de la bienaventuranza? Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados aquellos que buscan la paz, bienaventurados y bienaventurados, solamente son aquellos bienaventurados que esperan ese reino, que no se compara ni al reino de Donald Trump, ni al reino de Danilo Medina, ni al reino de ningún hombre que tú y yo conocemos. Es comparable al reino de los cielos, o sea, es donde nosotros verdaderamente vamos a ser consolados, porque el que va a estar sentado en la silla no va a ser un hombre mortal, sino que va a ser el hijo de David, aquel que fue prometido para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar al final de los tiempos? Los tronos y potestades de la tierra van a pasar, eso lo dice la Biblia. Los soberanos de las naciones van a dejar de existir, mas Dios seguirá reinando. Todos esos poderosos dejarán de existir, pero el reino de Dios seguirá estable. Y todos los seres humanos rendirán cuenta delante de Jesucristo, a quien nombró juez de toda la tierra. Entonces, esa sería una primera línea de pensamiento. La segunda tiene que ver con la urgencia de predicar, pero hay un nexo que pasa de un versículo al otro, que es el versículo 1. El versículo 1 nos está diciendo, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Algo interesante de esto es que cuando nosotros proclamamos la palabra, nosotros tenemos que hacernos la idea que la corte primaria o la corte principal que juzga nuestra predicación es Dios y el Señor Jesucristo, que están allí siendo testigos de lo que estamos proclamando. Por eso la palabra nos dice, por ejemplo, en una carta como la de Santiago, que no es bueno que procuremos nosotros ser maestros de los demás, porque recibiremos mayor condenación. Por eso es que es interesante que todo aquel que enseña procure manejar con diligencia la palabra de Dios, para que no termine siendo juzgado por las enseñanzas que está dando. Por eso nosotros tenemos que hacernos la idea de que allí, cuando estamos predicando la palabra de Dios, los que están en el primer banco son Dios y el Señor Jesucristo. Y si Dios y el Señor Jesucristo conocen la revelación que ellos han dado, ellos van a demandar seriamente de los proclamadores esas enseñanzas que hemos estado dando. Eso es muy interesante. Entonces, el versículo 2 nos dice, ahí está lo que sigue, ¿verdad? Le encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, haciendo énfasis a la escatología, porque Cristo se manifestará. Es una enseñanza que siempre estuvo en la mente de Pablo cada vez que enseñaba, y de los apóstoles, que había un reino que estaba por venir en esa manifestación. Y luego le dice, yo te estoy animando o encareciendo a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que está en el versículo 2, es el tema que tiene que ver con la urgencia de predicar la palabra. Amados hermanos, es urgente predicar la palabra por dos razones. Hay mucha gente que se está yendo al infierno a diario, y por eso hay que predicar la palabra, porque es la palabra de Dios la que salva, la que detiene el camino del mal del hombre. Y número 2, es la palabra de Dios que edifica la iglesia, cuerpo de Cristo. Y una tercera, número 3, sería que la proclamación de la palabra de Dios trae gloria al Señor. Eso trae gloria al Señor. Por eso debemos seguir proclamando la palabra de Dios. Hay una interferencia. Bien, entonces, aquí en el versículo 2, aquí vemos lo que muchas Biblias encabezan como encargo de Pablo a Timoteo. Otras dicen, predica la palabra. Esos son los títulos que tiene encima siempre las divisiones que hacen las Biblias. Se refiere al mensaje que presenta a Cristo como Redentor, como Salvador y como Señor. Y eso es lo que quiere decir la palabra griega. Hay una palabra en griego que se pronuncia kerigma, la palabra kerigma. El kerigma es lo que se llama la proclamación o la anunciación de una buena noticia. Esta es la sustancia misma de la predicación cristiana. O sea que ningún sermón es un kerigma o una anunciación
si no anuncia o explica alguna verdad bíblica. Por eso lo que nosotros predicamos tiene que ver siempre con lo que está en la palabra de Dios. Hoy en día muchas personas son tentadas a predicar de temas atractivos. Hoy en día tenemos pastores en iglesias que buscan el tema que le puede llenar la iglesia, no el tema que puede edificar la iglesia. Entonces eso es complicado, porque normalmente cuando nosotros predicamos otra cosa que no es el evangelio, es una palabra adulterada, y es muy triste entrar a una iglesia y encontrar la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. Es triste. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. La otra palabra que está adulterada engorda la iglesia porque crece, ¿verdad? Pero una iglesia grande no significa una iglesia que está prosperando. Es una iglesia muchas veces que tiene que ver con los temas de prosperidad, tiene que ver con los temas que son atractivos al hombre. Y hay temas que lamentablemente, a causa de que muchos predicadores quieren congraciarse con su audiencia, hay iglesias que ya no predican las enseñanzas, sino que han empezado a predicar otras cosas, que son las que le son atractivas al hombre. Como dice, tendrán comezón de oír. Cuando te come el oído, que tú te arrascas el oído, tú te sientes como gratificado por esto, porque te está como calmando la necesidad que tú tienes. Pero nosotros no vamos a la iglesia a escuchar que calme nuestra necesidad. Nosotros vamos a conocer lo que Dios desea para nosotros, que es más importante que toda necesidad. A veces muchas necesidades que nosotros tenemos vienen de nuestra manera pecaminosa de vivir. A veces usted cree que quiere algo, pero eso no es lo que usted necesita. Cuando Dios y su palabra le da luz a su mente, entonces usted dice, wow, pero verdaderamente yo estaba errado. Allí, como decía el salmista Asaf en el Salmo 73, él decía, tan torpe era yo como una bestia, mas sin embargo tú me guiaste aun cuando yo no lo sabía. Y es verdad, dice, tan necio, tan torpe era yo. Entonces, luego dice la frase, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La traducción de la Biblia en lenguaje actual dice que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Esa es básicamente la frase que encaja ahí. Y esta parte se declara el sentido de la urgencia que debe caracterizar la predicación nuestra. Esto incluye la responsabilidad, que luego se va desenvolviendo en el mismo versículo, de redarguir. Eso es arguir en contra de los argumentos de una persona. A veces tenemos argumentos y a veces basamos nuestra vida en nuestros argumentos que tienen que ver con nuestra visión de la vida, no necesariamente con la visión que el Espíritu Santo quiere otorgarnos a la vida de nosotros. Nos habla también de la responsabilidad de reprender, o sea, de corregir o desaprobar cualquier actitud o hecho estableciendo el estándar de Dios. Nosotros tenemos que desaprobar todo lo que no viene de Dios. Y realmente es triste ver cómo las naciones están sumiéndose en su propia desgracia, cómo los países están cavando la propia tumba para luego enterrarse. Vemos países hoy en día contentos porque aprobaron una ley abortiva y ellos van a la calle y brincan y saltan porque ya pueden abortar, pero eso es algo terrible, eso es algo que Dios odia. Y esos líderes mundiales se están manchando la mano de sangre inocente porque están ordenando la matanza de niños que ahora están pagando las responsabilidades de los padres. Y para ellos esto es un chiste. Y ya verán cómo viene lo mismo para República Dominicana, porque ya yo veo a nuestro presidente congraciándose con eso también, ¿verdad? Él ha hecho muchas cosas que nosotros las saludamos, ¿verdad? Porque están bien hechas, aplicación de justicia, pero esa forma libertina de pensar es la que acarrea desgracias a las naciones, porque ya está hablando de que quiere aprobar también lo mismo por acá. Entonces todo eso va a venir, lamentablemente. Nosotros seguimos orando y seguimos mostrándole a la gente que verdaderamente eso está en contra de la ley de Dios. Entonces, luego está la parte que tiene que ver con exhortar. Con exhortar. Esa palabra exhortar tiene que ver con hablar con una persona, pero para infundirle ánimo. Y es lo que la palabra de Dios hace con nosotros. La palabra de Dios derriba nuestros argumentos. La palabra de Dios reprende todas las cosas que nosotros tenemos mal, pero luego nos exhorta en amor a que nos animemos nosotros a seguir a Cristo, a que nos animemos. Precisamente en estos tiempos que la gente celebra la Navidad y ellos hacen referencia al nacimiento de Cristo, ahí en el capítulo 9 de Isaías, uno de los apelativos que se le dan a Cristo es el de admirable consejero. Admirable consejero. Y un consejero es una persona que está apta para decirnos cosas que no sabemos, que nos traen dirección a nuestra vida. Quedamos ahí en la parte que tiene que ver con exhortar, hablar con alguien para infundir ánimo. Hablar con alguien para infundir ánimo. El Señor ciertamente en su palabra nos mueve a nosotros a que nos animemos. Después que nos redarguye, después que nos reprende, después que derriba a través de su Santo Espíritu todos esos falsos argumentos que tenemos en la cabeza. Luego viene entonces y nos exhorta, ¿verdad? Y nos dice, he aquí el camino. Por eso nosotros en amor y paciencia
le decimos a los amigos y nos decimos nosotros también los creyentes que debemos asumir lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. O sea, responder en aceptación a lo que Dios ha determinado para nosotros. Luego vamos al capítulo 3 y 4. Algo muy interesante, versículo 3 y 4, perdón. Algo muy interesante que está ahí esa línea de pensamiento que habla acerca de el cumplimiento del ministerio a pesar del abandono de la sana enseñanza. O sea que el desarrollo de nuestro ministerio no va a depender de que la gente le guste o no le guste, o de que mucha gente esté siguiendo. O sea, es un llamado que tenemos delante de Dios y del Señor Jesucristo. Versículo 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice aquí, apartarán. Ese apartarán es un acto voluntario. El hombre está rechazando voluntariamente la palabra de Dios. Dice, apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, estas palabras, amados hermanos, describen lo que Timoteo pudo estar viviendo en esos días. O sea, los impíos siempre muestran más preferencia por el profeta que solamente anuncia cosas halagüeñas. Hay gente que le encanta, ¿verdad? A veces te oye personas decir, a mí me encanta escuchar tal predicador, o a mí me encanta seguir a tal, pero mira, siempre que tú estés siguiendo mucho un predicador, siempre cuestiónate por qué tú lo estás siguiendo. Si lo estás siguiendo porque habla bonito, si lo estás siguiendo porque siempre tiene buenas noticias, o si realmente lo estás siguiendo porque te está edificando la palabra de Dios. Es importante eso. Nosotros recordamos, hermanos, la historia que está en el Antiguo Testamento, la historia del rey Josafat. La historia del rey Josafat. Y Josafat hizo lo que fue una unión impía con el rey Acab. Se unió con un rey perverso. Y cuando el rey de Judá se sintió incómodo porque los profetas de Acab solo profetizaban cosas buenas, ¿verdad? Este rey dijo, bueno, este hombre nada más dice cosas buenas y eso está raro. Porque un día también tiene que pasar algo malo. Él pidió la opinión de otro profeta y Acab se lo permitió, aunque no muy complacido. Vamos a ver lo que dice aquí. En segunda de Crónicas 18, del 6 al 7. Mira lo que dice. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? ¿Hay uno que podamos preguntarle? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntarle a Jehová, mas yo le aborrezco. Yo le tengo odio, dijo él, porque nunca me profetiza cosa buena, siempre mal. Este es Micaías, el hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Mira qué cosa, este rey dice, mira, hay uno que podemos preguntarle por Jehová, pero este rey neciamente apartó el oído de la verdad. Este rey neciamente dijo, hay uno que se le puede preguntar por Jehová, pero yo no quiero oírlo porque siempre me dice cosas malas. Y a la gente siempre le gusta que le hablen bonito, ¿verdad? Hay iglesias que están llenas a base de eso. Hay congregaciones que tienen miles y miles de miembros simplemente porque el predicador desde la plataforma le dice, mira, tú eres un rey de Jehová y tú vas a tener oro y plata, y esa gente se gozan, aleluya, gloria a Dios, pero los dejan camino al infierno igual. Los dejan sin convertirse porque no le están diciendo la verdad. Y ahora, miren, amados hermanos, una de las cosas que la pandemia ha hecho es desenmascarar a los mentirosos y falsos maestros que andan por ahí enseñando un sinnúmero de cosas. ¿Dónde están las promesas que ellos hacen? ¿Dónde está toda la cosa que ellos prometen sin el permiso de Dios? ¿Será que han aprendido ya a que en lugar de decir yo declaro, debemos decir si el Señor quiere? Porque ese es nuestro verdadero papel. Ese es nuestro verdadero papel. Entonces, en la actualidad, muchos hombres tienen comezón y muchos quieren oír palabras cómodas. Muchos quieren oír palabras halagüeñas y están dispuestos a recompensar al hombre que se las diga también. Incluso están dispuestos hasta pagarle, hasta recompensarlo por sus profecías maravillosas siempre. Eso pasa. Y eso es lo que estaba pasando en el reino de Israel en aquel entonces y pasa hoy en día. Entonces, los oidores de ese tipo, amados hermanos, han rechazado abiertamente la verdad y públicamente se han entregado a la mentira. Quiero citar lo que dijo un erudito y teólogo metodista llamado Vincent Taylor. Quiero citar lo que dijo este hombre. Este hombre dijo, esto quiere decir, refiriéndose a esos oidores que quieren oír cosas bonitas, esto quiere decir que ellos invitarán a un gran número de maestros en los periodos de fe inestable, en los periodos de escepticismo y de una especulación meramente curiosa en asuntos de religión. Toda clase de maestros se amontonarán como los enjambres de moscas en Egipto. La demanda crea la provisión, decía él. La demanda crea la provisión.
los oyentes invitan y moldean a sus propios predicadores. Si la gente quiere adorar algún becerro, fácilmente se puede encontrar a un ministro especializado en adoración de becerros. Eso quiere decir, amados hermanos, que los hay de todo tipo, de todo color y de toda forma. De todo tipo, de todo color y de toda forma. La gente ya los puede crear a los maestros que ellos quieren escuchar. Eso es una gran verdad que estamos viendo. Entonces, el púlpito de nuestra época es como una caja de resonancia que simplemente le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Es como el eco. Al eco te le vocea algo, el eco te repite otra vez lo que tú le dijiste. Ese es el tipo de púlpito que mucha gente hoy en día quiere. Un púlpito que le diga que tú estás bien, vive como tú quieras. Mira, eso no importa. Parrandea, fornica, brinca, salta, todo lo que tú quieras y tú vas a estar bien, porque imagínate tú, Dios te hizo así, te dicen. Y eso es lo que estamos viendo. Y es triste eso, amados hermanos. Les comparto algo que escuché en una ocasión y escuché de una persona que repetidas veces le era infiel a su esposa. Y cuando le preguntaron una vez y le dijeron, mira, ¿cómo tú puedes decir que tú eres creyente viviendo en esa situación? Y dice, espérate. A mí el pastor me dijo que cuantas veces yo peco, el Señor me perdona. Y me dijo, después que tú le hagas eso a tu esposa, tú agarras y coges una semana de ayuno y ya, el Señor te mira igualito. Tú estás nuevecito, renovado. Eso le enseñaba y le decía, mira, eso es algo, eso es aberrante. Porque la palabra de Dios nos enseña que el pecado es como un tornillo. El pecado es como un tornillo. Mientras más entra, más se va clavando y ya no puede salir para atrás. O sea que ciertamente Dios no permite a nosotros el perdón después de haber pecado. Claro que sí, pero nuestra vida queda destruida. O sea que con el pecado por eso Dios dice a sus hijos, huir del pecado. O sea, no invente con eso. Porque el pecado es cosa seria. El pecado fue lo que hizo que cayera un diluvio que ahogó todo el mundo. El pecado fue lo que hizo que Dios construyera un lugar para echar a la gente que no quiere arrepentirse allá. Y el pecado fue lo que hizo que Cristo mismo tuviese que bajar a la tierra, resolver un problema que nadie podía. Y ese mismo pecado es lo que hará que el mundo sea fundido, ardiendo, como dice Pedro. Lo que usted y yo creemos que tiene más valor en esta tierra va a coger candela. Va a coger candela. Yo tengo un hermano en la fe que pone un vehículo en su estado y pone un Mercedes-Benz y dice, mira, ese es el carro. Y digo yo, mira, mejor vamos a montarnos en el carro de Elías, el que se llevó a Elías, en el carro de fuego, porque mira, ese carro, por más bonito que sea, ese va a coger candela al final de los tiempos. O sea que realmente, ¿verdad? Eso es vamos a montarnos en el de Elías. Dice, sí, varón, vamos a montarnos en el de Elías mejor. Que ese es un carro que tiene mejor trayecto. Entonces, como les decía, este púlpito de hoy en día, en la que gente quisiera un púlpito tipo caja de resonancia, que le haga un eco a un deseo que él quiera tener para que le repitan lo que quiere escuchar. Entonces, la gente quiere oír lo que desea oír. Entonces, dice también esta persona que acabo de citar, Vincent Taylor, dice también que algunos vienen a oír, no a aprender. De la misma manera en que vamos al teatro por placer, para deleitar nuestros oídos con la conversación, con la voz o con la representación. Lo mismo que le decía ahorita de que cuando estamos siguiendo mucho un predicador, vamos a ver por qué lo seguimos. Lo seguimos porque nos dice la verdad de Dios o lo seguimos simplemente porque tiene palabras halagüeñas, ¿verdad? Hay gente que me dice, mira, escúchate a tal hombre. Yo, mira, yo no tengo tiempo para escuchar a esa gente que no hablan de la Biblia y no hablan de Dios. Te hablan de todo menos de lo que tienen que hablar. Entonces, tengo otra cita acá de un conocido pastor que fue pastor de la iglesia Moody de Chicago, llamado Warren Wiersbe. Dice, la gente quiere entretenimiento religioso por parte de artistas creyentes para que los diviertan. El día de hoy nos gusta mucho lo novedoso en la iglesia, películas emocionantes, desfiles, música alegre, luces de colores, etcétera, etcétera. El hombre que sencillamente abre la Biblia es rechazado. Entonces, muchas veces uno se topa con eso en la iglesia. A veces la iglesia quiere vivir del espectáculo también. Hoy en día está muy de moda los cantantes, los conciertos, el mucho aparataje artístico dentro de las iglesias, pero hay que hablar de la palabra de Dios realmente. Porque muchas veces esa gente que van y cantan y hacen todo lo que hacen, y muchas veces nunca hablan de la palabra. Y también nosotros tenemos que cuestionar las canciones que escuchamos hoy en día también, porque por ejemplo, el himnario que utilizaba el antiguo Israel era el libro de los salmos. Ellos cantaban salmos, cantaban alabanzas, y estas alabanzas estaban llenas de la gloria de Dios, de los atributos de Dios, estaban llenas de la verdad de Dios. Eran oraciones que ellos mismos habían hecho a ese Dios eterno. Pero hoy en día tú te topas con una canción que dice que tú eres la niña de los ojos,
que tú eres aquello, que tú eres esto. O sea, un sinnúmero de canciones que tú se las podrías dedicar tanto a Dios como a una persona que tú amas. Entonces la gloria de Dios está muy dirigida hacia lo que es su santidad y su persona. Por eso las canciones tienen que decir el nombre de Dios y tienen que proclamar la verdad de Dios cuando se entonan. Por eso decía uno de nuestros predicadores de nuestras asambleas, el pastor Samuel Pérez Millos. Samuel Pérez Millos decía en una ocasión que este hombre de allá, desde este cantante de español llamado Marcos Vidal, él decía que Marcos Vidal tenía muchos años que no grababa en la disquera, porque la disquera le había dicho a Marcos Vidal, mira Marcos, nosotros no podemos seguir grabando tus canciones a menos que tú empieces a sacar el nombre de Dios de tus canciones. Tienes que decir cosas más abstractas, por ejemplo, te amo, te adoro, pero no digas tanto Jesús, no digas tanto Dios, porque eso como que eso es un poco complicado por la libertad de culto. Y él dijo, mira, yo mejor no grabo. Y decía Samuel Pérez Millo que Marcos Vidal tenía ya varios años no haciendo grabaciones, sino haciendo conciertos en vivo y llevando predicación también. Entonces, por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar claros en eso que estamos haciendo. Entonces, la última línea de pensamiento, que es la que encontramos en el versículo 5, dice, pero tú, Timoteo, y hago paréntesis aquí, amados hermanos, si esto fue lo último que Pablo quiso decirle a Timoteo, si este fue el gran tema que Pablo quiso utilizar para aprovechar esa última oportunidad para hablar, se lo dijo a Timoteo allá en su contexto temporal, en su contexto histórico, pero recuerden que cuando nos ponemos en la piel del escrito bíblico, hay otro proceso que debe cumplirse en esa puesta de la piel. Tiene que ver también con extraer los principios teológicos que están allí para aplicarlos al día de hoy. O sea, ¿qué quiere Dios decirle hoy a su iglesia? ¿Qué quiere decir Dios a su iglesia a través de lo que Pablo enseñó? Porque es palabra inspirada y palabra que trasciende las generaciones. Se lo dijo a Timoteo, lo último que quiso decirle. Por tanto, lo último que Pablo quiere decirle a la iglesia de Cristo, la cual contiene muchos Timoteos que somos tú y yo, esto también va para nosotros. Esto también va para nosotros. Y se los digo porque si queremos tema o si queremos enfoque para el año que viene, que ya está doblando la esquina, vamos a proclamar el evangelio a pesar de lo que estamos viendo. Vamos a proclamar el evangelio a pesar de. No estamos agradando a los hombres, agradamos al patrón, agradamos a Dios que está en los cielos. Entonces el versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Eso va para nosotros también. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay que cumplir el ministerio. Recuerda el profeta dando gritos, ay, mira, yo no sé qué voy a hacer, Dios me metió en este problema, yo predico y me maltratan, no me hacen caso, el pueblo se ríe de mí, solo yo estoy aquí. Dios le dice, estate tranquilo, que yo me he reservado muchísimos hombres más. Hay muchos más que también están haciendo lo mismo. Vamos a seguir. Entonces, en esta parte del cumplimiento del ministerio, a pesar del abandono de la sana enseñanza, es ante esta situación que queda bien claro que debemos aceptar este deber, que es el deber de nosotros, ¿verdad? Ser sobrio tiene que ver no perder la cabeza en ninguna circunstancia, mantener la templanza. Ahorita yo hablaba con un hermano que él me decía que tenía un debate con una persona que pertenece a otra religión, y yo le decía, mira, escúchalo y que te dé sus argumentos, porque todo apologista debe ser un buen escuchante. Nosotros no andamos discutiendo, vamos a oír lo que la gente está diciendo. Entonces, cuando nosotros oímos lo que la gente le dice a uno, que de seguro son un sinnúmero de necedades porque no proceden de la palabra de Dios, entonces ahí uno le dice, mira, siéntate, que ahora yo te voy a decir lo que dice Jehová, el Dios eterno. Siéntate para yo explicarte lo que dice Dios. Y siéntate a que escuches lo que te puede salvar, lo que te va a dar vida eterna. Porque allí donde estás no hay vida eterna. O sea, hay un acto de misericordia que tiene que ver con una entrega de un mensaje que es para salvación. Por eso el predicar la palabra tiene mucho que ver con el desear que las almas también se conviertan. Porque no es un asunto de un despliegue de conocimiento, no es un asunto meramente académico. Es un asunto que tiene que ver también con que el siervo de Dios que proclama la palabra de Dios desea ver la familia de Dios creciendo. Deseamos que las personas se salven. En una ocasión, cuando yo trabajaba en Cabarete, en el banco allá en Popular, al lado del banco había una panadería. Yo siempre cruzaba la panadería a comprar panes
y había un jovencito que trabajaba en esa panadería que era cristiano, es cristiano. No tengo mucho que no hablo con él, pero siempre nos deleitábamos hablando de la palabra. Y yo siempre que lo veía, él le decía, Dios te bendiga. Y él decía, amén. Un día él está al lado de una cajera y yo le digo, Dios te bendiga. Saludo a la joven y le digo, Dios te bendiga. Entonces ya dice la joven, a él Dios te bendiga y a mí que. Yo le digo, espérate, déjame explicarte un asunto. Es que nosotros, cuando una persona no es cristiano o no se ha identificado como creyente con nosotros lo que le decimos es Cristo te ama. El cristiano no le dice Dios te bendiga, al que no ha creído en Cristo todavía no le dice Cristo te ama, para que entiendas que ese amor de Cristo derramado en la cruz es también para ti. Aprovechar para evangelizar un poco, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender esa parte. No pierdas la cabeza en ninguna circunstancia, sé sobrio. O sea, aquí Pablo está alertando al joven Timoteo en ese primer imperativo a que sirva al Señor tanto con sus facultades intelectuales como también con su corazón. Por eso nosotros tenemos que entender que la piedad, o sea, el conocimiento de Dios debe llegar al corazón para que la piedad se produzca. O sea, debemos nosotros saber vivir conforme a esto. Y luego le dice, haz obra de evangelista, y este encargo nos sugiere que en la lucha del evangelio vale la pena estar presto a atacar con las armas que Dios nos ha dejado en la palabra de Dios. Y también nos enseña que proclamar el mensaje del evangelio con toda su pureza es un deber de nosotros, con todo su poder, con todo su rigor, y nosotros llevaremos a cabo este servicio a fin de derrotar a los enemigos del Señor y conducirlos a ser libres, Señor. Amados hermanos, ojalá que este 2021 sea el año de la proclamación del evangelio, aún en medio de toda situación, aún en medio de toda controversia, aún en medio de todo, amados hermanos. Ninguno que pone la mano en el arado se devuelve, no mira hacia atrás, y ninguno que milita se enreda en las cosas de este mundo. Así que vamos nosotros a viva voz estar conscientes de que nosotros hemos sido salvados por Cristo y que nosotros debemos darle gracia a lo que por gracia hemos recibido. Cada uno de nosotros es un embajador del reino de los cielos y debemos ser conocidos de esa manera en la sociedad que nos rodea. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos permita ser edificados, que estas palabras sean de bendición para la vida de todos nosotros. Oh Señor y buen Dios, le damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, en este momento de haber compartido con estos hermanos, Señor, la palabra, esa palabra de verdad, esa palabra que nos edifica, que nos hace tanto bien a nosotros, Señor, que a veces nosotros lo pensamos y no merecemos esos bienes, pero aún así tú los diste por gracia para nosotros, y nosotros debemos permitir que esa gracia penetre hasta lo profundo de nuestro ser y que vivamos agradecidos y gozosos, que vivamos contentos y proclamando, Señor, tu mensaje a pesar de la situación, Señor. Muchos de nosotros estamos confinados, muchos de nosotros tenemos situaciones, pero tu palabra está viva, tu palabra sigue circulando y tu palabra es verdad. Y lo que nos consuela en gran manera en este momento es que cuando llegue tu manifestación gloriosa, nosotros nos gozaremos juntamente contigo, Señor, porque tú lo has prometido. Y cada palabra que ha salido de tu boca es palabra que nos consta que es verdad y nada más que la verdad. Bendice a estos hermanos, Señor. Mira que probablemente ya nos saludaremos después de que pase el 2020, pero bendíceles, Señor, y guárdales, y permite, Señor, que sean una iglesia fiel y que siempre quiera proclamar la verdad del evangelio para salvación, para edificación y para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de estar junto a ellos. Y gracias por los hermanos, Señor, que siempre me reciben con gozo, que a pesar de que estamos distantes, se percibe de manera espiritual el gozo que nosotros tenemos en este momento. Te damos las gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.